No voy a predicar la predicación que sigue, la voy a dejar para el siguiente, hermanos, porque quiero enseñar algo diferente. Proverbios capítulo 10. Vamos a estar, le pedí al hermano que pusiera los versículos en las pantallas. Algunos hermanos me han dicho que ya batallan para leer. Entonces yo no quiero que nadie se quede sin leer, ¿verdad? Ahora, eso puede ser también algo no bueno para otros, porque ya no van a traer Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted hace eso, pues allá usted. Pero yo quiero ser de bendición, y no siempre lo voy a hacer. No estoy seguro si nomás lo vamos a hacer esta mañana. ¿Sí va a funcionar o no va a funcionar? ¿Sí? Ok. Y no sé si lo vamos a hacer ya cada domingo, hermanos, ¿verdad? Y si lo hacemos, pues se va a hacer, ¿verdad? Independientemente, si usted ya no quiere traer Biblia, ya es asunto de usted, ¿verdad? Pero vamos a estar pasando aquí en la pantalla. Y ¿verdad? Yo recomiendo que usted traiga su Biblia. Si usted puede leer, es una buena costumbre traer su Biblia. Amén, hermanos. Pero esto es para aquellos que ya no pueden. Y yo sé que hay varios. Entonces yo no quiero que ustedes se queden sin poder ver la palabra de Dios. Entonces, por ustedes vamos a hacer eso. Pero los demás hay que traer nuestra Biblia, ¿verdad? Hay que traerla, es una buena costumbre. No hay que acostumbrarnos a lo fácil, moderno, que no trae nada bueno eso, ¿verdad? Eso no trae nada bueno. Es como quitar los servicios domingo en la noche. Eso no está bueno. Eso no está bueno. Yo estaba leyendo un artículo en el Baptist Time de por qué no quitar los servicios domingo en la noche y miércoles, porque ya hay muchas iglesias que están quitando todo. Entonces, eso es dar un paso hacia atrás. No traer Biblia a la iglesia es un paso atrás. Amén, hermanos. Entonces lo estoy aclarando. Esto es nomás para aquellos hermanos ya mayores o que no pueden ver, que no pueden. Es para ustedes esta opción, hermanos. Pero los demás hay que traer nuestra Biblia a la iglesia, ¿ok, hermanos? Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Y Dios me dirigió, hermanos, venía desde lunes. Desde lunes cuando ya supe que iba a regresar, porque yo estaba en la frontera, hermanos. Acabo de llegar anoche, fui a predicar a la conferencia allá en Piedras Negras. El pastor Brown y yo deberíamos haber estado en la conferencia predicando allá en Piedras Negras esta semana. Ese era el plan, ¿verdad? Obviamente el pastor Brown pues no llegó. El lunes, ¿verdad? Yo iba en camino, iba en el aeropuerto, en avión, cuando aterricé en Denver para agarrar mi otra conexión a San Antonio. Pues me llegaron muchas llamadas y mensajes y me estaban llamando muchos pastores. Y yo me asusté, dije, ¿qué está pasando? O sea, hasta que ya escuché los voicemails que me llegaron, pues, ¿verdad? Dándome la noticia que el pastor Brown había fallecido. Pues no, número uno, no podía creerlo. Dije, ¿será alguien más? A lo mejor es otro Brown o alguien más, ¿verdad? No, la verdad en ese momento no quise yo creer, aceptar que era el pastor Brown el que había muerto. Y bueno, obviamente oí el mensaje 3 veces y bueno, pues obviamente sí era el mensaje. Me hablaron varios pastores y todo. Entonces llegué a Denver, ¿verdad? Y ahí pues estaba yo queriéndome regresar de Denver para acá otra vez, tomar otro vuelo a Pasco, ¿verdad? Pero hablé con Jet, el hijo del pastor Brown, y le dije, mira, aquí estoy, lo siento por lo que pasó. Me quiero regresar porque, pues, para ver si pasar ahí con ustedes y pasar a saludarlos ahí a la casa y todo eso. Y me dijo, Pastor Venegas, me dice, el hijo del pastor Brown, me dice, no, dijo, vaya para allá, dijo, vaya y predique donde va a ir. De seguro que mi papá hubiera querido eso, que usted no cancelara esto y que fuera. Dijo, yo sé que él iba a estar allá también, dijo, porque la última semana que él estaba vivo, te la pasaba diciendo, voy a ir a predicar a Piedras Negras, voy a ir a predicar a Piedras Negras. Se la pasó toda la semana diciendo eso. Dijo, el deseo de él era estar allá, dijo, pero pues ya Dios no lo permitió. Dijo, yo creo que está bien que usted vaya. Entonces me fui, hermanos, pues hoy seguí mi plan, ¿verdad? Y ya yo estaba esperando que me avisaran cuándo va a ser el funeral y todo eso, porque obviamente pues yo quería estar aquí. Entonces
Ya me avisaron, ¿verdad?, que el lunes lo van a estar mirando y el martes. Entonces ya le dije a mi suegro, ya llegué, le dije, ¿sabe qué, suegro? Nomás voy a estar el viernes, le dije, me voy a ir el sábado, porque no quiero fallar, no quiero irme el lunes y que pase algún problema con el vuelo y luego yo no llego para allá. Le dije, yo tengo que estar allá. Entonces le dije, voy a predicar el viernes nomás, ¿verdad? Y ya pues el sábado en la mañana ya me voy a ir. Entonces tuve la oportunidad, hermanos, de predicar ahí en Piedras Negras el viernes en la noche. Pues prediqué el miércoles también. Iba a estar en otra iglesia el miércoles, pero moví el asunto ahí y prediqué ahí en Piedras Negras y también el viernes. Y ya, pues verdad, me vine temprano el sábado para poder llegar, y llegué anoche aquí. Y bueno, verdad, y durante la semana estaba pensando, como ya sabía que me iba a venir, pues dije, pues necesito predicar. Dije, necesito predicar a la iglesia y yo estaba orando, Señor, ¿qué quieres que enseñe esta mañana? Y se me vino luego el pensamiento, Proverbios 10, hermanos, versículo 7. Proverbios 10, versículo 7. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice la Biblia, la memoria ¿de quién? Del justo será ¿qué? Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Fíjese lo que dice fíjese la palabra que usa ahí, la memoria. ¿De quién? Del justo será ¿qué? Los recuerdos. Fíjese bien, otra palabra sinónima. Los recuerdos del justo serán benditos. Amén, hermanos. Yo estaba pensando que predicar en memoria del pastor Brown aquí a la iglesia. ¿Qué versículo puedo usar para hablar, para que quede en la memoria de nosotros? Obviamente va a quedar en la memoria, en el corazón, y es algo que nunca se va a olvidar. Amén, hermanos. Y qué mejor, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, dice, la memoria del justo será bendita. Los recuerdos de aquel que es justo va a ser bendita, va a ser recordada, nunca se va a olvidar. Pero solamente la memoria de los justos. Y ahorita vamos a analizar qué es eso. Vamos a orar, pedirle a Dios que bendiga. Señor, te pido que bendigas tu palabra. Señor, qué importante es nuestro testimonio y cómo vivimos nuestra vida. Porque un día, Señor, ya no estaremos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a ser recordados nosotros? Wow. ¿Cómo queremos ser recordados? Dios, te pido que obres en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, endereza lo chueco que hay en nosotros. Perdona, Señor, nuestras deficiencias y errores y pecados que tenemos en nuestra vida, Dios. Señor, al leer tu palabra, somos reprendidos al grado de que tenemos que analizar nuestra vida y tenemos que hacernos un autoexamen y preguntarnos cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida, cómo la estamos viviendo, qué estamos haciendo. Ayúdenos, Dios, en esta hora, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. La memoria del justo será bendita. Aquellas personas que son justas van a ser recordadas, hermanos. Van a ser recordadas de una buena manera. Amén. Qué triste por aquellos que van a ser recordados por sus malas obras, por las cosas malas que hicieron. Y no vamos a enfocarnos en eso en esta mañana, vamos a enfocarnos en lo justo, en la justicia. Vamos a enfocarnos en lo que es justo, en lo que aquí el texto está hablando, la justicia. Pero qué bendición, hermanos, qué bendición es recordar a aquellas personas que dejaron un buen nombre, que dejaron un buen testimonio, que vivieron para Dios, como el apóstol Pablo que dijo, cuando él dijo
he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, perdón, he acabado mi carrera, he guardado ¿cómo dice? Y he guardado la fe. Perdón, hermanos, olvidé ahí el orden. Y vivir, hermanos, terminar una vida como lo hizo Pablo. Terminaron su vida bien, peleando la buena batalla, acabando la carrera y guardando la fe. Wow. Yo pensando en la vida del pastor Brown, hermanos, no puedo describirlo de otra manera. Tenemos que pensar en eso, en Timoteo, cuando Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Esos distintivos pudiéramos ponerlos en la vida del pastor Brown. Este versículo, él fue un hombre muy bueno. Él fue un buen hombre, bueno. Y no porque era santo, o no porque él no era pecador. No, él fue un pecador justificado por Cristo. Amén, hermanos. Él fue un pecador salvo por gracia. Pero él, después de ser salvo, hermanos, él vivió una vida buena. Él vivió una vida justa. Él vivió una vida. Ahorita vamos a ver los distintivos de los hombres y mujeres justos delante de Dios. Pero él ha dejado una memoria, él ha dejado recuerdos. Y la razón por qué todo el mundo, cuando supimos la noticia, wow, no podíamos creerlo. Y duele cuando un justo muere, hermanos. Yo, en cuanto oí el mensaje y todo, lo único que hice en el avión, hermanos, le dije a Dios: Señor, gracias por el tiempo que me permitiste estar con Él. Lloré una media hora ahí, yo solo. Me bajé del avión, me lavé la cara y dije: está en el cielo con el Señor. Ahora vamos a disfrutar los bonitos recuerdos que Él nos dejó. Vamos a recordar la memoria justa y bendita de este hombre, hermanos, que básicamente dio su vida por el mundo. Un hombre que amó la gente mexicana, amó la gente hispana. Amén, hermanos. Esta obra está aquí por los Browns, hermanos. Pues por Dios, amén, hermanos. Es Dios, hermanos. No hay que quitarle crédito a Dios, ¿verdad? Pero Dios usa hombres. Y Dios usó a la familia Brown para que Templo Bautista de Yakima, hermanos, 2025 todavía esté aquí. Y el pastor Brown, él murió en su corazón, nos llevaba a nosotros, hermanos. Escuche esto. De todo el país de Estados Unidos, él se llevó en su corazón. Yo voy a decir cuatro cosas: su familia, Yakima Bible Baptist, Harlan y Templo Bautista. Son las últimas cuatro cosas que yo siempre lo oí hablando en los últimos años. Todo el tiempo andaba hablando de esas cuatro cosas. Y en su corazón él amaba la obra de Dios, amaba a todo el mundo, no nomás a la gente mexicana, hispanos. Él amaba a todo el mundo. Pero el recuerdo, la memoria de los justos es algo bendito. Es algo que queda para siempre y va a quedar para siempre en los corazones de todos nosotros. Eso no se olvida, hermanos. La gente buena, cuando alguien bueno muere, eso no se olvida. Y duele cuando alguien muere, cuando alguien justo, bueno muere. Porque sabemos que este mundo está lleno de gente corrompida, ¿verdad que sí? Este mundo está lleno de gente mala. Y ahorita a los malos los asesinan. Y a los perversos los levantan. Qué triste.
Qué triste vivimos en este mundo. Por eso cuando alguien justo, cuando alguien bueno muere, duele. Duele y nos indignamos, viene indignación a nosotros porque decimos, ¿cómo? Yo le dije a mi esposa el otro día, estábamos hablando de otro predicador, un buen predicador que tiene cáncer ahorita, está muy enfermo. Bueno, voy a decir el nombre, Pastor Córdoba, Pastor Alejandro, es buen hombre. Y él está muy grave de cáncer terminal, hermanos. Y yo le dije a mi esposa, oye, amor, le dije, ¿por qué la gente buena se muere? ¿Por qué la gente que son ejemplo, que son dignos de seguir, de imitar, ¿por qué se mueren? ¿Verdad? Y esa es una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos las respuestas. ¿Por qué, hermanos? Dios las tiene, amén. Pero una cosa sí es importante entender, hermanos. Cuando el justo muere, la memoria de ellos va a ser bendita. Nosotros nunca vamos a olvidar al Pastor Brown, amén, hermanos. Ahora yo voy a decir algo, hermanos, con todo respeto. Cuando alguien muere, las cosas cambian. Cuando alguien muere, las cosas cambian. Y a veces no es para bien. A veces no es para bien. Lo he mirado una y otra vez. Cuando buenos hombres mueren, a veces las cosas no cambian para bien. A veces sí, a veces no. Pero Dios nos da la oportunidad a que cada uno de nosotros escribamos nuestra propia historia. Cada uno de nosotros vamos a escribir nuestra propia historia. Algo se va a decir de cada uno de nosotros cuando ya no estemos. Yo le pregunto esto. ¿Qué se va a decir de usted cuando usted ya no esté aquí? Alguien dijo, pues no me interesa porque ya no voy a estar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste pensar de esa manera. Dice la Biblia que la memoria del justo será bendita, será recordada. Cuando muere un justo, cuando muere alguien bueno, nunca jamás se va a olvidar, hermanos. Amén. Y a veces no entendemos, hermano, a veces la gente no entiende. Cuando alguien no está cerca de alguien, no lo puede entender. Cuando alguien está cerca de alguien y que es una persona piadosa, nos damos cuenta, hermanos. Nos damos cuenta de que, pues de lo que es la realidad. En la Biblia y en la historia de este mundo han existido hombres y mujeres piadosos. La memoria de los justos nunca será olvidada. Yo creo que el pastor se fue al cielo, pero él va a quedar en nuestros corazones. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuáles son esos distintivos de los hombres y mujeres justos? Quiero que vamos a ver varios versículos, hermanos, para compararlos con los distintivos. Vean Salmos capítulo 1. Y yo pensaba en la vida del pastor Brown. Y todos los versículos se me vinieron a la mente en ese rato. Vamos a ver algunos nomás. Acerca de los distintivos de hombres y mujeres justos y piadosos. Hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. No todos los pastores somos justos y piadosos. Y yo no me considero en la lista. De ninguna manera me considero. Yo al pastor Brown siempre lo miré con mucho respeto. Y siempre lo tuve en alta estima. ¿Por qué? Por su conducta. Hermanos, escúcheme bien. Un pastor, un siervo de Dios que tiene una buena conducta. Escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor, escúcheme. Un siervo de Dios o un líder que tiene una buena conducta nunca jamás será olvidado. Porque sí tiene que ver el comportamiento de nosotros. Sí tiene que ver la forma como tratamos a la gente o cómo usted trata a los demás. Sí tiene que ver, porque usted va a ser recordado un día por eso, mi hermano, mi hermana. Yo también.
Y esto aplica también a los siervos de Dios, a los predicadores. Porque yo respeto a todo predicador por su oficio, por su título, pero no por su conducta. Hay algunos que yo no tengo compañerismo con ellos. Y yo prefiero estar separado de algunos. Porque me afecta, porque no me beneficia, pero acepto el título y un día vamos a dar cuentas todos a Dios y no estoy criticando a nadie, hermanos. Pero la verdad, hermanos, qué bendición por aquellos hombres de Dios, hermanos, que vivieron justamente y que fueron piadosos y temerosos de Dios, hermanos. No hay un precio por eso. No hay nada que pueda cambiar, hermanos, el valor del testimonio, el valor de la justicia, el valor de la buena conducta. No hay nada que pueda igualar, ni hay nada que pueda, hermano, valorar ese gran precio. La justicia, la prudencia y todas esas cosas que existen en hombres, hermanos, son lo que van a dejar la huella. Son las cosas por las cuales la gente se va a acordar. No por lo enojón que éramos y por lo gritones que éramos. Y la verdad son defectos de nosotros, hermanos. Pero las virtudes de Dios es la justicia, es el amor, es la misericordia. Amén, hermanos. Y voy a terminar con ese versículo al último porque es importante. Pero ahí en Salmos capítulo 1, yo estaba pensando en el pastor. ¿Qué características, qué distintivos puedo pensar del pastor? A mí el pastor Brown nunca me reprendió con palabras. ¿Sabe cómo yo siento que él me reprendía a mí? Cuando yo miraba su conducta. Y yo me ponía a un lado de él y yo me comparaba, yo decía, yo estoy bien mal. Yo estoy bien mal. Porque yo miraba la conducta de él, cómo él se conducía, cómo se comportaba, cómo trataba a los demás. A Pastor Brown era bien difícil que lo hicieras enojar. Amén. Una vez me dice la hermana Brown, Kay Brown, dice, anda bien enojado. Yo le digo, ¿qué? Ni parece. No, pues esa era la forma de él decir que estaba bien enojado. Porque no le llenaron su vaso de hielos. A él le gustaba llegar al McDonald's y comprar unsweet iced tea. Y a mí, sweet iced tea. Porque yo siempre viajé con él, íbamos juntos a todos lados. Y llegábamos a McDonald's, siempre a McDonald's. Y él decía, dame un large unsweet tea with a lot of ice. Y se lo traían, y ya ve cómo son McDonald's, no hacen caso de lo que uno les dice. Te traen la orden que no pediste y te cobran de más y no te dieron la comida. I'm sorry, pero algunos nomás, no todos. Y el pastor siempre le traía un poquito de hielo, just a little bit of ice. Y decía, no, I told you a lot of ice. Y ya venía la muchacha con un vaso lleno de puro hielo, téngale. Ya faltaba que le dieran la bolsa de hielo, tenga. Y esa era la única vez que yo lo miraba así como, vamos a decir, como no. Pero hermanos, un hombre que siempre hizo el bien a todos. Un hombre de ejemplo, hermanos. Dice Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos. El pastor Brown, hermanos, odiaba las críticas. Odiaba el hablar de otra gente. Él odiaba el consejo mal de los malos. Él rechazaba siempre ese tipo de cosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de qué, hermanos. Fue un hombre que se condujo bien. Amén, hermanos. Siempre derecho en la línea. Siempre derecho. Él no anduvo en camino de pecadores.
Lo que yo sé es que desde niño a él le enseñaron la palabra de Dios. Y fue un niño, un joven, y un adulto y un anciano. Pues no estaba tan anciano, ¿verdad? Pero hasta su vejez, donde él se mantuvo en caminos derechos. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él nunca se sentó a criticar a otros. Cuando él miraba que otros estaban criticando a otros, él llegaba y decía, hermanos, vamos a hacer esto mejor. Vamos a orar. Vamos a hacer esto. Una ocasión, una conferencia, hermanos, que hubo aquí, ya hace como 25 años, no sé, 30 años. Yo estaba ahí sentado, yo estaba bien jovencito. Yo estaba pastoreando, apenas tenía como un año en Sunnyside de pastor yo. Yo apenas estaba comenzando, sin experiencia ni nada. Y se paró un misionero, un pastor ahí, hermanos, en la conferencia y empezó ahí a pa. Y el pastor bien calmado. El pastor le dijo, ¿sabes qué, hermano? Dijo, si quieres luego hablamos, ¿verdad? Y nomás con 3 palabras que el pastor Brown se levantó y dijo, se calmó la tempestad, hermanos. Qué bueno que no fui yo el que me levanté, ¿verdad? Porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Qué bueno que fue Pastor Brown el que dijo, se levantó y con unas poquitas palabras dijo, cálmense, hermanos, luego arreglamos el problema. Y mire, y ya después ni cerró nada, se fue el asunto. Pero con unas simples palabras, unas simples 3, 4 palabras que él dijo, hermanos, puso calma. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él amaba la palabra de Dios, amén, hermanos. Él amaba predicar. Yo aproveché todo el tiempo que estuvo aquí él, hermanos, para que predicara aquí. Amén. En ocasiones que yo debería predicar, yo le hablaba a él por amor, por cortesía, por gratitud. Yo le decía, pastor, véngase, predíquenos. Porque él no quería estar libre, él no quería estar sentado nomás. Y con todo respeto, aún allá en la iglesia americana que no lo invitaban, yo lo invitaba aquí, hermanos. Por eso seguido estaba aquí los domingos. Y él quería estar con nosotros aquí. Porque él amaba la ley de Dios. Era su delicia predicar. Era su delicia, hermanos, estar aquí. Él amaba a la gente hispana. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y luego fíjese lo que viene, el fruto que viene por hacer todo eso. Dice, será como árbol, ¿qué, hermano? Plantado junto a corrientes de aguas. Wow. Ahora viene ahí el fruto que dejan ellos. Ahora ahí viene, hermano, las memorias, lo que ellos van a dejar cuando ya no están. Lo compara como a un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y su hoja qué, hermanos? No cae. Y me gusta lo que dice al terminar el versículo. Y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? La memoria del justo será bendita. Cuando se va el justo, se va él, se va su cuerpo, pero quedan las memorias, queda lo que hicieron y queda el fruto y queda la prosperidad de lo que ellos en toda su vida hicieron e invirtieron. Quedan las bendiciones, quedan los bonitos recuerdos, amén, hermanos. Quedan frutos, los frutos. Yo estaba en Piedras Negras y les dije, hermanos, Piedras Negras es un fruto de la iglesia del pastor Brown. Porque nosotros fuimos enviados de la iglesia del pastor Brown a comenzar esa iglesia. Y ahora está esta iglesia. Y ahora esta iglesia está mandando a otro. Le dije, esto es fruto. Pues allá en Piedras Negras lo quieren mucho el pastor Brown, hermanos. Y yo le dije, hermanos, esto es fruto del pastor de allá, de la iglesia de Yakima Bible Baptist, le dije. O sea, el fruto va a quedar, hermanos. Las memorias van a seguir. Amén, hermanos. La gente va a seguir hablando bien del pastor. Todos cuando hablemos de él, vamos a recordar. Y todos tenemos una historia que contar, hermanos. Y vamos a decir, no, sí, y yo me acuerdo cuando él hizo esto para mí. O yo recuerdo cuando, mira, y todos tendremos. ¿Por qué? Porque quedan los frutos. Quedan los frutos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo.
¿Y cuánto fruto, hermanos, el pastor Brown dejó? Por todos lados. En la Baja California, en Coahuila, está hablando de México, y yo no sé qué otras partes que yo no sepa, pero a cuánta gente influenció él, a cuánta gente fue de bendición del pastor. Todos, él quería a todos los misioneros, él amaba a todos los misioneros. No había uno que le dijera no vengas. Y gente lo criticó a él, de ahí de su iglesia, porque él traía muchos misioneros. Porque él ayudaba a todos, porque él quería hacer bendición a todos. Cuando podía lo hacía y cuando no, pues en su troca siempre traía cosas que andaba dando a todos. Cada vez que yo me subía a su troca, a su Suburban, me daba algo, unos cacahuates o unas semillas, o me daba algo. Siempre me daba algo. Porque él siempre tenía algo para dar. Él siempre compartió lo que Dios le había dado. Amén, hermanos. Algunos aquí no dan nada. Por eso Dios no bendice. Pero por eso Dios bendice a gente como él, a gente que se entregó por la obra, que ayudó a muchos. Todos los misioneros lo quieren, lo aman. Todos decían, yo me acuerdo hace 30 años, cuando yo empecé yo aquí, allá en Sanis, y empecé mi ministerio. Todos los misioneros me decían, Pastor Brown, vamos a ir con Brown. Y pues yo al principio no entendía todo, ahora digo, wow, ahora entiendo por qué. La memoria del justo va a ser bendita. Todos se recordarán del justo, pero del pecador y del malo y de los que hacen maldad, nadie se quiere, o si se van a acordar para mal. Amén. Yo recuerdo gente, hermanos, que hizo mal. Y se da el nombre. Y uno se dice, sí, ¿cómo no? Era era asesino. O era, y vienen los recuerdos de las cosas malas, pero cuando se acuerda uno del justo, es un recuerdo, es una memoria bendita. Es un recuerdo bendito. Y yo quiero decir esta mañana que la memoria del pastor Brown va a ser una memoria bendita. Amén, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. Job capítulo 1. Job capítulo 1. De hombres y mujeres piadosos y justos y temerosos delante de Dios. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Job, aquí cuenta la historia que hubo. Amén, hermanos. Como decía Ignacio López Tarso en las películas mexicanas. Cuenta la historia, ¿recuerdan eso? Hermanos, dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón. Un día se va a decir, allá en Yakima, Washington, había un hombre llamado David Brown. Y se van a dar ahí las características de quién era esa persona. ¿Qué se va a decir cuando nosotros muramos de nosotros, hermanos? Hay que echarle ganas, amén, hermanos. Hay que cambiar, hay que ser diferentes, hay que vivir para Dios. Para que se quede un buen nombre de nosotros. Que digan buenas cosas. Cuando el hermano Raulito ya no esté, digan, era buen cuate. ¿Sí? Era buena persona, ¿verdad? Hay que echarle ganas. Dice la Biblia que había en tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Llamado Job. Aquí se da el nombre de esa persona, ¿verdad que sí? Un día, hermanos, se van a acordar de nosotros. Todos nosotros tenemos una historia que vamos a dejar ahí. Todos vamos a dejar un recuerdo un día a los que vienen atrás de nosotros. A nuestros hijos, a la gente que influenciamos, o a la gente que ayudamos, o a la gente que perjudicamos también. Porque los recuerdos, hermanos, se quedan. Las memorias se quedan en la mente y el corazón. Si son buenas, para hablar bien de la persona. Si son malas, para decir, no, fue un hombre malo, fue una mujer mala. Pero qué bendición por el récord de aquellos hombres y mujeres buenos y justos delante de Dios que dejaron un buen testimonio.
Porque eso quedará para siempre, hermanos. Eso quedará para siempre. Las memorias y los recuerdos quedarán para siempre de los que fueron justos. Pero la memoria de los malos se pudrirá, dice ahí en Proverbios 10. Hubo en tierra de Job un varón llamado, ¿cómo, hermanos? Job. Van a decir un día, hubo un hombre en tierra de Yakima llamado David Brown. Y dice aquí de Job, las características, los distintivos, de Job. Dice, y era este hombre, ¿qué, hermanos? Perfecto, ¿y qué? Ahora, cuando dice perfecto, no estaba diciendo que él no hacía nada mal, que él era... No, lo que estaba diciendo aquí es que él se esforzaba. Él trataba de vivir una vida perfecta. Una vida que agradara a Dios. Una vida buena, una vida santa. Una vida, pues, sin mancha. Por eso usa esa palabra. Dice, y este era hombre perfecto y recto. Perfecto y recto. Sí, el pastor Brown, algo que tenía era un hombre recto, hermanos. Pastor, yo viajé mucho con él. Yo viajé muchas horas con él, muchos viajes hicimos juntos, anduvimos juntos desde madrugada hasta medianoche. Comíamos en Cherries a veces, ¿verdad? Al último él iba al Dennis por darme gusto a mí nomás. Porque yo ni le gustaba el Dennis a él. Pero yo decía, ¿a dónde van a ir? Yo le decía, Dennis. Decía él, ahí llego. Una vez me dijo, ¿dónde vas? Dije, a McDonald's. Ahí llego. Yo creo que ni le gustaba McDonald's a él. Excepto al Sweet Tea, ¿verdad? Pero él iba, ¿por qué? ¿Por qué iba ahí? Porque yo iba. Porque yo iba y él iba por eso. Él nunca hizo acepción de personas. Amén, hermanos. Todos los americanos son racistas. No todos son racistas, hermanos. Quítese eso de su mente. Es más, hay mexicanos racistas también. Bueno, esa es otra predicación que no voy a dar hasta en unos 20 años más la voy a dar. Cuando ya no haya racismo, ¿ok? Porque luego me apedrean. Un hombre que nunca hizo acepción de personas. Es más, ahí le va. Él prefería otras razas que su propia raza a veces. Yo a veces miraba cómo él me trataba, hermanos, y cómo a los mexicanos nos miraba y nos trataba. Y yo miraba americanos que así un poco raro así. Yo no les gustaba. Pero yo miré, hermanos, cómo él prefirió ser de bendición a otras razas, aún antes que su propia raza. Eso es algo, hermanos, que no todos tienen. Fue un hombre perfecto. Fue un hombre recto. Un hombre recto. Yo me imagino a él como aquellos hombres hebreos que buscaron maneras desperfectos para poderlos acusar y poderlos sentenciar al horno de fuego, a los leones, como lo hicieron allá. Y dice la Biblia que no encontraron ninguna tacha, Y de que le buscaron, Porque a la gente le gusta buscar defectos. Nosotros somos buenos para eso, para andar buscando los defectos de los demás. Y lamentablemente sí los vamos a encontrar en algunos. Yo recuerdo al pastor, no es que era perfecto, hermanos, pero yo recuerdo él se conducía. Él se conducía, hermanos, de la mejor manera. Dice la Biblia que este hombre llamado Job era hombre perfecto y recto. Y luego dice, temeroso de Dios y apartado de qué, hermanos? Y apartados del mal. Y estaba leyendo aquí y estaba pensando en Pastor Brown y digo, son las características, amén, hermanos. Son características de hombres como él, amén. Y no solamente él, hay muchas otras buenas personas. Hay gente buena, hay gente, hermanos, todavía, escúcheme bien, todavía existen gente buena en este mundo. Son contados, pero todavía hay. Y duele cuando se van ellos. Porque después de que se van ellos, ¿quién sabe qué va a pasar? Se ocupa que se levanten otros y se metan en los zapatos del pastor Brown.
Y yo digo, ¿quiénes van a ser los que siguen? ¿Quiénes van a tomar el legado? ¿Quiénes van a tomar esos zapatos que estos buenos hombres están dejando? Y ojalá y haya jóvenes y haya gente que diga, yo soy el que sigue. Yo me comprometo a yo ser el siguiente David Brown. Pero no solamente decir voy a hacerlo, se ocupa practicar lo que está aquí. Porque son los distintivos, características de gente justa. Sí, Job no era justo porque era justo, no. Él era justo porque era perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado de qué. Entonces ustedes, pastor, yo quisiera ser una persona justa. Ahí están, hermanos, ahí están las características. ¿Podemos llegar a ser justos? Sí, claro que sí. Ahora, somos justificados en cuanto a nuestra redención. Amén, hermanos. A nuestra salvación. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de vivir una vida para Dios. Tenemos que echarle ganas, tenemos que aprender de esos hombres y mujeres, hermanos, que nos han dejado un legado, que nos han dejado un testimonio de que sí se puede hacer las cosas bien. Amén, hermanos. Yo le decía a un muchacho esta semana, allá que hablé con él, le dije, tú necesitas tratar bien a la gente, le dije. Porque así como les hablas, ni yo quisiera venir a tu iglesia. Porque, no, hermanos, pensamos a veces que la Biblia es para todo menos para enseñarla, y no es así. Tenemos que aprender, hermanos, a ser rectos, a ser temerosos de Dios y apartarnos. Es más, yo le dije, mira, con tu propia conducta, ni les tienes que decir nada. Yo recuerdo al pastor Guillermo Yant, un hombre justo, temeroso y apartado del mal. Ese hombre, lo que él predicaba, aunque era duro él, pero lo que él predicaba, él lo vivía. Su familia lo vivía. Yo conocí al pastor Jan, su familia, sus hijos. Buenas personas. Buenas muchachas, buenos muchachos. Rachel, Marcy, Sam, todos hermanos buenos. Te trataban bien. ¿Por qué? Porque el pastor Jan era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado. Pastor Brown, usted ve a sus hijos, hermanos. Yo estaba hablando con Jet, hermanos. Todos los días le estuve hablando. Y algo que me impactó del hijo del pastor Brown, hermanos. Un joven de, yo no sé cuántos tiene Jet, Leti, ¿30 años? ¿Cuánto tendrá? Salvatore. Igualita la voz que el pastor Brown. Pensé que estaba hablando con el pastor Brown yo. Y yo hablé con él cada día, hermanos. Y algo que él me decía en la plática que estábamos hablando, me decía, I love you, brother, I love you, brother, I love you, brother. Y, wow. Y yo dije, el mismo espíritu de su papá. Amén, hermanos. Qué bueno sería que nosotros dejáramos un buen legado a nuestros hijos, hermanos. Que sean buena gente nuestros hijos. Que la gente los quiera, que la gente los respete. Que la gente, que cuando nos vayamos nosotros digan, ese hombre, esa mujer criaron buenos hijos. Amén, hermanos. Es que tener un nombre, hermanos, y dejar un legado con un nombre no es cuánta gente tiene en la iglesia. Yo le dije a alguien, tú te estás enfocando nomás en que digan de ti, tengo tanta gente. Le dije, eso no es que importa. Es como decir, voy a tener hijos, voy a tener 30 hijos, pero no los mantienes. Y no los cuidas, y no los educas, y no los amas. Te van a odiar esos 30 hijos. La cosa no es eso, la cosa es la influencia que dejamos en ellos, el legado que dejamos en ellos. La forma como nos conducimos nosotros, hermanos. La forma como usted vive. La forma como sus hijos lo ven a usted. ¿Qué van a decir de usted cuando sean usted, hermano, hermana? Eso nos debe, hermanos, humillar y decir, Señor, perdóname en este día, Señor. Yo he fallado, pero Señor, yo voy a ser mejor. Amén. Todos fallamos. Lo importante es que mejoremos. Lo importante es que cambiemos, hermanos. El problema no es fallar o caer. El importante es levantarse, hermanos, y cambiar. Y ser diferentes y ser mejores. Temeroso de Dios y apartado del mal.
Vaya a Génesis capítulo 6, por favor. Duele cuando un justo se va, hermanos. Duele cuando una persona buena muere. Amén. Porque no hay mucho de eso ya. Génesis 6, capítulo 6. Versículo 9, por favor. Pero Noé halló gracia ¿a quién, hermanos? ¿Ante los ojos de quién? Estoy en Génesis 6, 8, okay, y luego el 9 dice, sí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Ahí está el primer distintivo, varón justo. Hermanos, vivimos hoy en día donde nadie quiere hacer justicia. O decimos, yo voy a hacer justicia bajo mi propia mano. ¿Y cuál es esa? El que me la hace, me la paga. Como me tratan, te voy a tratar. Claro, es regla. Hay gente que dice, ¿por qué me tratan mal? Y yo le digo, es que también tú tratas mal a otros. ¿Por qué me hablan así? Porque tú les hablas así. O sea, es una regla de la vida, pero realmente la regla de Dios es diferente. Aunque la Biblia dice que lo que el hombre siembra va a cosechar. O sea, la ley natural así es. La ley de Dios es, ¿verdad? El que te pega una mejilla, ponle la otra. El que te obliga a ir una milla, ve con él 2. El que te quiera quitar la capa, dale también la túnica. O sea, la ley de Dios es diferente que la ley ¿verdad? Pero, gente justa, dice que Noé era un varón justo. Él trataba de hacer la justicia delante de Dios. Él trataba de hacer lo que era justo delante de Dios. Su intención no era agradar a la gente. Dios le dijo, hazte un arca y predica, y él lo hizo, y vienen muchos años, hermanos, que duró haciendo esto, y él mientras hacía lo que Dios le dijo y hacía la justicia, pero la gente lo rechazaba, la gente no lo quería. Pero él siguió siendo justo. Y Noé está categorizado en la Biblia en la lista de aquellos hombres que fueron justos delante de Dios. Le hago la pregunta en esta mañana, ¿estamos nosotros en la lista considerada de gente justa? Pudiéramos estar. Deberíamos de estar. Esforcémonos en estar en esa lista de que un día digan, él fue un hombre bueno. Él se esforzó, él hizo lo correcto, aunque fallaba, pero tenía un corazón para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Hermano, que no terminen diciendo a nosotros, qué bueno que se murió. Qué bueno que se fue. Hombre, era malo. No, hombre, wow. Eso depende de nosotros, hermanos. Dice que no era varón justo, era perfecto. Dice que era perfecto en sus ¿qué? En sus generaciones. Wow. O sea, él dejó un legado. Él le dejó un legado a las generaciones que él dejó después de él. Nosotros vamos a dejar un día un legado, hermanos, a los demás. Un día nosotros, hermanos, vamos a dejar una herencia en cuanto a lo que hacemos para el Señor y para otros. Porque eso se va con la herencia que también dejamos. No solamente uno deja herencia monetaria, pero también deja herencia de problemas. Amén. ¿Sí? Por eso hay que dejar bien arreglado todo antes de morir, hermanos. Amén. Ay, pastor, un día me dijo alguien, pastor, usted no diga eso porque nos asusta. No, se asustan más cuando ya no está usted aquí porque tantos problemas que dejamos. Es bueno dejar arreglado todo, hermanos. Tengo una aseguranza de vida para no andar ahí pidiendo ayuda en la fiesta food. Amén. Una aseguranza. Si puede usted arreglar, arregle lo que tiene. No deje a la pobre viuda ahí con tantos niños. No, hay que ser de bendición. Hay que arreglar todo eso. Hay que ser justos. Que cuando le digan a la viuda, que cuando le digan, ¿cómo te llamas? Que diga, soy fulana viuda de. No, ya ni quieren decir, soy viuda de tal. Claro, que vienen colectores, ¿verdad?
o viene la policía, o yo no sé. No, hermanos, que nosotros dejemos un buen legado. Yo estaba pensando en Pastor Brown. ¿Qué legado le dejó a sus hijos ellos? Toda la gente les va a decir a los hijos del Pastor Brown y a la esposa: Pastor Brown fue un buen hombre. Amén, hermanos. Cuando estemos ahí mañana o pasado, que todos estemos ahí dándoles el pésame. Imagínense aquellos que alguien venga y diga, uff, o que nadie vaya al funeral de nosotros, hermanos. Yo una vez fui a un funeral, hermanos, créanmelo, y no había nadie. Y yo fui porque tenía que oficiar. Y yo le dije a la persona: oye, ¿y dónde está la gente? Dijo: es que nadie lo quería. Y yo le dije, a ver, ¿a quién estoy oficiando? Amén. Dije, a lo mejor era Jesse James, a que yo estaba haciendo un funeral. No saben quién es Jesse James, ¿verdad? Qué bueno que no saben. Fue el asesino más grande que el pistolero, gracias, hermano. Y Gastón Santos, no, ese era peliculero nomás, ¿eh? Pero yo dije, a ver, le dije, ¿a quién estoy oficiando yo? No, pues él era una persona, ay, bueno, ¿verdad? Y solo el funeral. Solo, no bien, ¿por qué? Porque así fue. Dice ahí la Biblia que varón era justo, perfecto en sus generaciones. Y luego dice, hermanos, termina diciendo esto de Noé. Con Dios caminó ¿quién, hermanos? Con Dios caminó. Pastor Brown caminó con Dios, hermanos. Increíble, indiscutiblemente. Hasta sus últimos días. El día viernes me junté a comer con él, hermanos. El viernes sábado. Y estábamos ahí comiendo, y el pastor Emanuel también. Entonces no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Y me dice el pastor Emanuel: ya se mira el pastor cansado. Ya se mira cansado. Y sí. Y bueno, ya estaban en sus últimos tiempos. Ve otro versículo, hermanos, por favor, vea Hechos capítulo 10. Sí, vamos a ver a Cornelio. Y va a ser el último ejemplo antes de entrar a la terminación. Hechos capítulo 8. Estamos hablando de testimonios de hombres justos, piadosos y temerosos de Dios, lo cual la memoria de ellos nunca va a terminar. La gente se va a seguir acordando de ellos por todo lo que ellos hicieron, hermanos, por todas las cosas buenas que ellos hicieron. Y pues queremos en esta mañana, hermanos, recordar la memoria del pastor Brown a través de su testimonio, a través del corazón que él tenía por la obra. Hechos capítulo 10, versículo 2. Versículo 1, Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Yo creo que le gustaba la pizza aquí a estos. Y fíjese lo que dice acerca de Cornelio. Versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Piadoso y temeroso de quién. ¿Con todo a quién? Wow. Primero dice que era un hombre piadoso. Él tenía piedad de otros, hermanos. Hay gente que no tiene piedad de otros. Amén. A veces nos enfocamos en nosotros mismos y no nos interesan los demás. Allá lo que el pastor Brown tenía es que él se interesaba en otros, hermanos. Amén. Él se interesaba, para él primero eran otros y después era él, hermanos. Muchas veces él comía bien noche. A veces él llegaba a Cherry's a las 11:30 de la noche. Una vez me sentí tan mal, hermanos, me sentí tan mal con él porque pues mi esposa y yo fuimos a cenar al Cherry's, ¿verdad? Y ya nos venimos como a las 10:30. Ya andábamos cansados, mi esposa y yo, y queríamos irnos a dormir, ¿verdad? Y llega él a las 10:30 a Cherry's, hermanos, aquí. Y él entra bien contento, ¿verdad? Ay, ¿cómo están? No, pues bien contentos, llenitos, ¿verdad? Y ya nos íbamos a venir y dice él: quédate aquí un rato, siéntate aquí. Y hermanos, todavía, hermanos, mi conciencia.
Y la verdad yo andaba cansado y yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Mejor no, le dije, no, en otro día. Y nos vinimos, nos vinimos. Y yo dije, wow, o sea, llegando él a las 11 de la noche a cenar. Y no porque andaba cruising, no, porque él siempre andaba haciendo algo, amén, hermanos, o ayudando a alguien. Y él, hermano, se dio a sí mismo por otros. Él comía tarde, se desvelaba y hacía tanto por otros, hermanos, por amor a los demás. Porque era piadoso, pues. Porque era un hombre piadoso, siempre buscó la piedad. Por eso él es categorizado, yo creo, para mí, como en la lista de aquellos hombres justos, hermanos. Porque no todos calificamos para estar en esa lista. Amén. Muchos de nosotros ni siquiera estamos cerca, hermanos, de que nos digan justos o piadosos, porque no lo somos. Pero hay un grupo de hombres o mujeres también. En este caso no vamos a ver asuntos de las mujeres por el tiempo, pero hubo mujeres también que fueron. Elizabeth fue una mujer piadosa, la esposa de Zacarías, ¿recuerda? Y no tengo tiempo para ver ese versículo, pero dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran piadosos. Wow. María, la madre de Jesús, y otras. Pero Cornelio era un hombre piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa, dice la palabra de Dios. No solamente el pastor Brown servía a Dios, pero todos sus hijos sirvieron a Dios, hermanos. Los que quisieron seguir, ¿verdad? Obviamente siempre hay hijos que no quieren. Pero aquellos que sí quisieron seguir a Dios tuvieron el ejemplo de su padre y su mamá. Y hasta el final les dejó un buen ejemplo. Amén, hermanos. Por eso, en mi opinión, hermanos, Pastor Brown, para mí, está en la lista de aquellos hombres y mujeres que fueron justos delante de Dios. Y dice la Biblia que la memoria de los justos nunca va a terminar. Amén, hermanos. Se seguirá hablando de ellos bien, y bien, y bien, y bien, y bien. Estamos en Piedras Negras en la iglesia. Y pues todos los hermanos, yo nomás los estaba escuchando allá, los hermanos, y decía, no, sí me acuerdo cuando vino. No, mire, a mí me dio esto, a mí me hizo esto. Y yo decía, ¿qué? ¿A poco sí? ¿Sí? Porque esa era su característica de él. Justo y bueno y temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que fue piadoso delante de Dios. Y como él, hermanos, sí hay todavía, pero no es la mayoría. Amén. Y cuando alguien de esos muere, hermanos, duele. Cuando alguien se va, hermanos, duele, pero queda su ejemplo y queda su legado a seguir. Amén. Quiero terminar aquí con 2 versículos, hermanos, la conclusión. Vaya a Salmos, capítulo 90. Esto debe ser un reto para nosotros, hermanos, ahí le va, para ser igual que el pastor Brown. O por lo menos, hermanos, imitar su fe, imitar su testimonio, querer ser como él, justo, bueno, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Un reto para nosotros, hermanos, para ser buenos cristianos, para ser otra cosa que el pastor Brown tenía, era generoso. Amén, hermanos. Generoso y wow. Buena persona, buen hombre, buen cristiano, buen padre, buen pastor. Dice ahí en Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar que, hermanos, un día la vida va a pasar, ¿verdad que sí? Un día, hermanos, nos vamos a ir también nosotros un día. Pero ¿cómo va a quedar usted ante la gente? ¿Qué van a decir de usted? Nos debe, hermanos, eso retar a nosotros a vivir el resto de la vida que Dios nos dé, a vivir esa vida, hermanos, de una manera buena, de una manera correcta, de una manera justa, de una manera, hermanos, piadosa. Yo pienso, Pastor Brown, hermanos, él fue un buen hombre, hermanos, fue buen hombre. No me canso de decirlo. Me avergüenzo. Me avergüenzo porque
Quisiera que muchos fuéramos así, hermanos. Muchos que tuvieran un corazón como el corazón de Dios, para bendecir y ayudar a otros. Dice ahí en el versículo que estamos leyendo, el 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y luego fíjense lo que dice, hermanos: que traigamos al corazón, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Wow. Me pongo a analizar la vida del pastor y termino al último pensando que fue un hombre sabio, que fue un hombre lleno de sabiduría, hermanos, y que nosotros podemos aprender sabiduría, pero debemos tomar el reto nosotros, el tiempo que Dios nos dé, hermanos, para vivir una vida justa, una vida piadosa, bendecir a los demás, tratar bien a los demás, compartir con los demás, hermanos. La mejor manera de compartir a Cristo con otros es nuestro testimonio, hermanos. Es la conducta que tenemos, amén. ¿De qué sirve que usted vaya a una gente y le diga que son idólatras y que es esto? Pero ellos dicen: oye, pero mira, la mejor manera de ganar para Cristo a otros, hermanos, es con nuestro testimonio. Que ellos vean a Cristo en nosotros, que somos diferentes, que amamos a la gente, hermanos. Dice ahí vaya por favor a Miqueas, el último versículo que voy a leer. Miqueas. Y yo sé que van a batear para encontrarlo, hermanos. Por eso lo puse al último, amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo tenemos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es ¿qué? En esta vida existe lo bueno y existe lo malo. Y nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer. Si hacemos lo bueno, hermanos, o hacemos lo malo. Y usted tiene que decir esta mañana: yo voy a ser un hombre, una mujer que hace lo bueno o hace lo malo. Mi enfoque será en esta vida en hacer lo bueno, en hacer justo, en ser piadoso, o en hacer lo malo. Porque usted tiene que escoger. Nosotros tenemos que escoger, hermano, quiénes vamos a ser, qué nombre vamos a dejar, qué legado vamos a dejar, o qué se va a decir después de que nosotros ya no estemos. Esa decisión la tomamos nosotros. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha dicho lo que es bueno. Amén, hermanos. Hemos mirado ejemplos en esta mañana de personas justas delante de Dios. Hemos mirado los distintivos que ellos tuvieron, hermano, que ahora son el ejemplo a nosotros a seguir, para que nosotros los practiquemos, para que nosotros nos envolvamos en ellos, hermanos, y de alguna manera, humildemente, hermanos, un día puedan decir de nosotros también: fue un buen hombre, fue una buena mujer. Dice ahí: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí le va. Solamente hacer ¿qué, hermanos? Fíjese el primer requisito de lo que Dios pide. Pero la primera cosa que Dios pide, dice: que hagas justicia. Ya en este mundo ya no hay tanta gente justa, hermanos. Cada quien busca lo suyo propio y no lo de los demás. Es muy raro ver hombres y mujeres, aún pastores, hermanos, aún siervos, hermanos, que están buscando el beneficio de Dios, el beneficio de la obra de Dios. Muchos están buscando los propios beneficios de ellos. Pero dice Dios: solamente hacer justicia. Si hubo alguien que hizo justicia, fue el pastor, hermanos. Por eso algunos también no lo querían, aunque era bueno, no lo querían, porque él se paró por la justicia. Él se paró por la justicia y él hizo lo correcto, y aún así hubo gente a él que no lo quería, yo sé, porque él se paró por la justicia. Aunque él fue un hombre, una buena persona, amorosa, generosa, siempre se paró por los principios de Dios, no importando a quién le gustaran o a quién no le gustara.
Solamente dice la Biblia aquí, hacer justicia. Y luego la segunda cosa dice, y amar, ¿qué? Y amar, ¿qué, hermanos? Si algo que tenemos que hacer, amar, es la misericordia, hermanos. Es muy fácil, hermanos. Lo más fácil para nosotros en un caso es, ¿verdad?, condenar y poner un precio. Pero lo más difícil es, hermanos, orar por esa persona y tratar de comprender o tratar de ayudar. Casi nunca vemos eso. Porque nomás nos concentramos en dictadura, en justicia propia, aún ni siquiera es la justicia de Dios. A veces nuestra propia justicia y pensamos que es la de Dios. Y ejecutamos, hermanos, y sentenciamos y hasta condenamos. Pero ¿dónde entra a amar la misericordia? La misericordia. Yo por el pastor Brown, un hombre muy misericordioso, hermanos. Un hombre muy misericordioso. Wow. Se arrimaba a ti y lo primero que te diera era una sonrisa, ¿verdad que sí? Hey, ¿cómo estás? Wow. Digo, eso cambia las cosas, hermanos. Amén. Hay gente que a veces viene quebrantada, viene dañada por el mundo, viene lastimada. Y lo mejor que le puede pasar en ese momento es cuando alguien llega y te da una sonrisa. Amén, hermanos. Él lo hacía así. Y no importaba cómo él venía, solamente él sabía lo que él traía. Pero él trataba bien a la gente y él mostraba buena actitud. Amar misericordia. Y termino ahí en la última parte que dice, y humillarte ¿ante quién? Y esa característica también el pastor la tenía. Un hombre humilde. Amén. Una ocasión yo estuve ahí cuando pasó. Llegó un hombre, otro grandote, y le empezó a gritar al pastor. Yo estaba ahí, yo me asusté, hermanos. Y porque estaba de verdad chiquillo, pues ahí nos arreglamos, amén, hermanos. Pero estaba muy grandote. Estaba grande, un hombre, un americano, y le empezó a insultar al pastor. Lo empezó a insultar. Yo tenía unos 23 años cuando pasó esto. Y lo empezó a insultar. A decirle, no, tú esto, y tú esto, y ta, 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 ta. Y yo, hermanos, wow, me quedé. Y el pastor, hermanos, con toda calma, no se me olvida nunca eso. Con toda calma, hermanos, le agarró el brazo y le hizo así. Y le dijo, no te preocupes, eso no es nada, todo va a estar bien. Y reaccionó, hermanos, totalmente de una manera diferente. Yo pensé, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Olvídese. Pero aún ahí, hermanos, yo miré la humildad que él tenía. Me pone el versículo, hermanos, con el que empezamos, y termino ahí, hermanos. Lo vamos a leer todos juntos, puestos de pie, hermanos. Vamos a leer ese versículo juntos y vamos a orar, hermanos. Y yo voy a pedir, si ustedes quieren venir a orar aquí al frente por la familia del pastor Brown, hermanos. Venga, si Dios le habló en el mensaje, venga, ore aquí enfrente, hermanos. Y también vamos a pedir por la familia del pastor Brown. Si alguien puede tocar la guitarra, aunque sea. ¿Estás aquí, Johnny? ¿Estás? Toca algo, mi hijo, suave ahí, no sé. Lo que tú puedas tocar ahí, así, punteado, algo así. Y vamos, hermanos, a orar. Vamos a leer ese versículo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hermanos, que la memoria del pastor Brown quede para siempre en los corazones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, agradecemos por la vida del pastor Brown y su testimonio. Señor, ¿cuánto pudiéramos decir acerca de él? Testimonios que pudiéramos dar, Señor. Pero la verdad, Señor, es que lo que va a quedar en el corazón es el legado, es el testimonio que él dejó. Es su honradez, es su generosidad, es su amor, su gracia, su misericordia que él tuvo para con tanta gente.
Señor, la generosidad no se paga con nada. El ser bueno con otros, el tratar bien a la gente, el ser amoroso y perdonador y generoso, eso